Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que tú nos regalas. Te pedimos que nos hables al corazón, que podamos edificarnos, que podamos entender tu palabra. Quiero aprovechar este tiempo para interceder por la madrecita, nuestra hermana Cecilia Vázquez, que tú pongas tu mano de sanidad y la restaures completamente, Señor. También oramos según la petición de nuestra hermana María Teresa. Ya lo hemos hecho, Señor, pero también seguimos orando por el pastor Beltrán, que tú estés tocando, Señor, y sanándole. Es tu siervo. Él ha cumplido lo que tiene que cumplir. Pero yo te pido, Señor, que si tú lo has de llevar, que tu voluntad sea la nuestra. Y si lo has de dejar, fortalécelo y bendice su congregación. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Vamos a hacer una dinámica, hermanos. Yo quiero que usted se levante y dígale a un hermano o una hermana: hermanito, preparemos nuestro corazón para la palabra del Señor. Dígale, en el nombre, ahorita, hermanito, póngase de pie y hable con una persona, ¿verdad? Sí, que no esté ahí cerquita, pero dígale, entonces, preparemos nuestro corazón, hermanos, para la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo eso. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. Gracias al Señor. Hay que preparar nuestro corazón para recibir esa palabra del Señor. El sábado anterior fuimos al aeropuerto internacional a traer a mi cuñada, de la cual tenemos el privilegio de tenerla en casa. Ella ha tomado vacaciones y una semana ha querido venir a El Salvador y visitarnos. Para nosotros es un verdadero privilegio su presencia, no solamente en la casa, pero sino también acá en la iglesia. Nosotros sabíamos el día y la hora en que ella iba a venir, y por eso es que nosotros estábamos preparados para poder recibirla. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera venido el día sábado, sino que hubiera venido 2 días antes, en la noche, y toca el timbre de la casa y está con sus maletas y le abrimos la puerta? ¿Cómo nos hubiera encontrado en la casa? ¿Hubiéramos estado preparados para recibirla? Hermanos, en la vida cristiana, todo creyente sabe que Jesús viene otra vez. Ahora, si el Señor Jesucristo viniera esta noche, ¿cómo nos encontraría a nosotros? ¿Está usted preparado para recibir a Jesús en su segunda venida? ¿Cómo espera el Señor Jesús encontrarnos a cada uno de nosotros cuando Él venga? En esta noche quiero que meditemos sobre el tema en la espera de la venida de Jesús. Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Y si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Lucas, capítulo 12, versículo 41. Es fácil de encontrarlos: Mateo, Marcos, Lucas. Ya lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo
les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Ahora, es interesante ver y entender lo que ha estado pasando aquí en este pasaje. El Señor Jesús está enseñando a millares de personas que se habían juntado de tal manera que se atropellaban unos a otros. Eran tantas las personas que estaban queriendo escuchar a Jesús que se pasaban por encima unos a otros. Y Jesús en esta ocasión, parte de la enseñanza que Él da es acerca de la segunda venida de Él, representado en la figura del Hijo del Hombre. Y lo hace a través de 3 parábolas. Veamos aquí, hermanito. Estamos con el sonido. ¿Se oye ahí atrás, hermano? ¿Se oye bien? Ok. Bueno, hermanito, yo creo que, mande, ese no se oye. Ahora, hermano, tampoco se oye. Bueno, vamos a dejarlo así, hermano. Vamos a dejar con lo que se oye, ¿verdad? Muy bien. Pero sí oímos, ¿verdad, hermanos? Gracias al Señor, oímos. El que tiene oídos para oír, dijo el Señor, que oiga. Decía que en esa ocasión el Señor va a enseñar en cuanto a su segunda venida. Y Él va a hacer esta enseñanza, en base a 3 parábolas. Él da 3 parábolas en esa ocasión. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de estar vigilantes en la espera que su amo venga de la boda. El siervo debe estar listo y con su lámpara encendida junto a la puerta, que cuando su señor venga le abra la puerta inmediatamente. La segunda parábola es en cuanto al ladrón en la noche. Si un padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría a robar su casa, velaría ciertamente y no dejaría que le robara en su casa. Aquí en esta parábola Jesús enseña que como siervo de Jesús debemos estar preparados y velando, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Y la tercera parábola, Jesús enseña que la espera del Señor Jesucristo es una espera activa, no pasiva. Esta parábola Jesús la enseña en razón de una pregunta de uno de sus discípulos, que es el apóstol Pedro. Note lo que dice la palabra en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él está diciendo: Señor, esta parábola la está diciendo para nosotros como tus discípulos, o la está diciendo para todos los que estamos aquí.
Ahora, Lucas no nos da la respuesta que Jesús dio en esa ocasión. No le da la respuesta a la pregunta de Pedro, pero Marcos sí lo hace. Y si usted busca conmigo Marcos capítulo 13, versículo 35, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 13, no pierda a Lucas, por favor, pero en Marcos capítulo 13, versículo 35, dice la palabra del Señor de esta manera: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, ¿qué dice, hermanos? A todos lo digo, velad. Esta parábola es principalmente para los discípulos, pero también no solamente para los discípulos, sino a todos, para que podamos estar nosotros velando frente a la venida del Señor Jesucristo. Pero en respuesta a la pregunta de Pedro, Jesús va a responderle con otra parábola. Y se trata de la parábola de un mayordomo, al cual su señor pondrá sobre su casa para que le dé ración a los criados a tiempo. Note lo que dice Lucas capítulo 12 en el versículo 42 y 43. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Quién es el mayordomo? Comenzó diciendo el Señor. Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otros. Alguien que está a cargo de los bienes de otra persona, pero él los está administrando. Y sabe, hermano, usted y yo somos administradores. Todo lo que tenemos no es nuestro. El apóstol Pablo dijo: nada trajimos a esta tierra. Cuando venimos, ¿cómo venimos, hermano? No venimos así como estamos, bien bonitos. No, nada traemos. Ni siquiera un calcetín tostado traemos, papá. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y así nos vamos, sin nada. Pero todo lo que tenemos es porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y nosotros somos administradores. Fue lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 2, primera carta a los Corintios, hablando de los misterios de Dios. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 4, en el versículo 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero dos cosas nos deben caracterizar a nosotros como mayordomos, como administradores. Y es fidelidad y prudencia. Por eso dice la palabra en Lucas capítulo 12, en el versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Fiel y prudente. Necesitamos ser fieles en la posición que el Señor nos ha establecido.
Dice en el versículo 42, al cual su Señor pondrá sobre su casa. Vemos que este mayordomo no se estableció en la casa de su amo por su propia cuenta. Fue el amo quien lo estableció como mayordomo, como administrador en su casa. Asimismo, fue lo que Jesús hizo con usted y conmigo, porque Él nos estableció en su iglesia. Pablo, hablando de la casa de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice la palabra del Señor en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 15, versículo 14 para entender el contexto, y dice Pablo: esto te escribe aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Jesús nos ha establecido a nosotros como mayordomos, como administradores en su casa, en su iglesia. Pero se requiere que nosotros seamos fieles. Necesitamos ser fieles. La palabra fiel es alguien, dice el diccionario, que cumple con sus compromisos y es constante en sus amistades. Y también dice en esa misma definición, ya como una última definición de fiel, dice creyente de alguna religión y que cumple con sus normas. Si el Señor nos ha establecido en esta iglesia, en la casa de Dios, nosotros debemos ser fieles. Fieles el domingo en la mañana, domingo en la tarde, el día miércoles. Fieles en establecer nuestra comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Él espera que seamos fieles, pero también prudentes en el ejercicio de nuestras funciones. En Lucas 12:42 dice la palabra del Señor: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? El amo dio al mayordomo una responsabilidad en su casa. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos ha establecido en su iglesia, sino que nos ha dado a lo menos una responsabilidad. Y la mayoría de nosotros no solo tenemos una responsabilidad, tenemos varias responsabilidades. Estamos involucrados en diferentes ministerios. Y en unos ministerios colaboramos, en otros ministerios estamos nosotros al frente de este ministerio. Pero todos los que estamos aquí, todos sin excepción, el Señor nos ha dado a lo menos una responsabilidad. Por ejemplo, pastor, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa responsabilidad no solo es del hermano Miguel, no solo es del hermano Fidel, es de todos. De todos es nuestra responsabilidad. Ahí tenemos una. Otra responsabilidad: ser luz y sal de esta tierra. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros, nuestro estilo de vida da sabor, hace ponerle el sazón. Nosotros verdaderamente vivimos el cristianismo. Es tremenda responsabilidad la que nosotros tenemos. Pero en todas las responsabilidades tenemos que ser fieles y tenemos que ser prudentes. Prudentes. Ahora, en el versículo 43 dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Fíjese que este versículo, la Nueva Versión Internacional, traduce este versículo de la siguiente manera:
dice: dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Me gusta cómo lo expresa esta versión. Bienaventurado, somos 3 veces felices si cuando nuestro Señor Jesucristo venga nos encuentra a nosotros fieles y prudentes en la iglesia de Dios y cumpliendo con nuestro deber que Él nos ha encomendado. A esos siervos hay una recompensa que Dios va a dar. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El mismo principio lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 10. Un poquito más adelante. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una recompensa grande para aquellos siervos fieles y prudentes. Fieles en el lugar donde el Señor lo ha establecido y prudentes cumpliendo con su deber que el Señor le ha encomendado. Hay una recompensa grande. Si somos fieles ahí, en lo mucho nos pondrá el Señor. Así que el primer aspecto en cuanto al regreso de la venida del Señor Jesucristo y en la espera de Él es que nosotros debemos de ser siervos fieles y prudentes. Pero en segundo lugar, debemos esperar su venida no descuidando la fidelidad y la prudencia. No descuidándola. Dice el versículo 45 y 46 de Lucas capítulo 12. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mi señor tarda en venir. ¿Dónde comienza el descuido de la fidelidad y de la prudencia? Comienza cuando nosotros tenemos una doctrina errónea en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Y confundimos la tardanza con la paciencia. ¿Qué dijo este mayordomo? Si este mayordomo comienza a decir en su corazón: mi Señor tarda en venir. A veces no es cierto que pensamos que el Señor se ha tardado en venir, que Jesús no viene, que ya tenía que haber venido, que ya todo está cumplido. No confundamos la tardanza con la paciencia del Señor. Fíjese que en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra del Señor. Más adelante en 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 9 dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La que habla el versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, la promesa que Él va a venir otra vez. Entonces dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. La razón, dice Pedro, por la cual Jesús no ha venido, no es porque se ha tardado en cuanto a su promesa que Él ha dado. La razón por la cual Jesús no ha venido es porque es paciente. Él tiene paciencia, está mostrando paciencia para con todos nosotros los de este mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento y vengan a Cristo Jesús para que tengan la vida eterna. Y por eso el Señor no viene, porque si el Señor viene, miles de gente se perderán. En Hebreos capítulo 10, versículo 37, dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Jesús va a venir. Es un hecho. Vendrá y no va a tardar. Falta un poquito. Pero también se descuida la fidelidad en el ejercicio de sus funciones al comenzar a faltar a su prudencia. Hay que tener cuidado, mi hermano. Cuando no esperamos la venida del Señor Jesucristo, comenzamos a descuidar la prudencia. ¿Qué hizo este criado? Dice, en el supuesto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. El mayordomo no había sido puesto para eso. Él no debía de estar golpeando a nadie. Su amo no lo puso a golpear a las personas. Lo puso a dar la comida a ellos a tiempo. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Cuando mal usamos nuestra autoridad. ¿Cuántos líderes hoy en día se encuentran en la misma posición de este mayordomo? Golpeando a los que están a su cuidado. Y tal vez no físicamente, pero sí verbalmente. Golpeándolos, hablándoles fuerte, sometiéndoles bajo presión, sin mayor respeto para hablarles, ocupando su puesto para regañarlos, para obligarlos, para presionarlos, aquellos que están bajo su liderazgo. Este mayordomo comenzó a golpear a aquellos que estaban supuestos a cuidarlos, a protegerlos. El siervo del Señor no debe actuar de esa manera. La palabra del Señor dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, y todo líder puede encontrar este principio en su vida, en su ministerio. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El Señor nos ha confiado personas que están bajo nuestro cuidado. Y el Señor está esperando que le demos su ración a tiempo. Que le demos una palabra sabia, un consejo sabio, una dirección especial. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a ser firmes, ¿verdad? En poder hablar con amor a una persona para poder decirle, hermanita, hermanito, esto no es correcto. Hagámoslo de esta manera, vea lo que dice la palabra de Dios. Pero no usar nuestra autoridad para golpearlos, para someterlos, para regañarlos. No.
Muchos líderes se encuentran en esta situación. ¿Y qué están descuidando? La prudencia. Porque para poder servir necesitamos prudencia. Porque estamos trabajando con personas, no con objetos. Este objeto aquí, una persona enojada, mi hermano, puede dar una patada. Pero ese es un objeto. Pero una persona es persona, creado a la imagen del Señor. El trato con la persona tiene que ser de mucha prudencia. Entonces estamos esperando al Señor Jesucristo, sí. No descuide su prudencia, mi hermano. Sea prudente en su deber, en el cumplimiento de su responsabilidad. Y no se ha encontrado como este mayordomo. Pero también se descuida la fidelidad en el ejercicio de sus funciones al comenzar a comer y a beber y a embriagarse. Este mayordomo está descuidando su responsabilidad, porque su responsabilidad era dar a tiempo la ración a los criados. Entonces dice en el capítulo 12, en el versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Esta persona descuidó su fidelidad porque comenzó a enfocarse a él mismo. Igual sucede con nosotros. Estamos en espera del Señor Jesucristo, sí, pero necesitamos cuidar la fidelidad. Cuando nosotros nos enfocamos a nosotros mismos, nos dedicamos a comer y a beber, descuidamos la fidelidad en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la necesidad de atender invitaciones a paseos. Me decía una hermana esta mañana, fíjese hermano que el domingo pasado yo venía al Señor y tenía algo especial para el Señor y me invitaron, hermano, una persona nos invitó a toda la familia a ir a un yate para comer, para estar al océano allí, ¿verdad? Al mar y disfrutar. Y dice, no puedo porque es día domingo, ¿no? Y yo tengo algo especial para el Señor. Pero cuando nos dedicamos a comer y a beber y a enfocarnos a nosotros mismos, tenemos entonces que atender las invitaciones, los paseos, el descanso, los asados, ¿verdad? Con la familia. Vamos aquí a comer un poquito de carne asada, vamos a usar chimolito y arrocito y qué lindo, ¿verdad? Vaya, pues allá estamos como siervos del Señor comiendo, ¿verdad? Y con ese jugo de naranja, ¿verdad? O quiere gaseosa, Coca-Cola o Fanta. Y ahí estamos comiendo. Vamos a cumpleaños. Y comenzamos a abrirle espacio a la carne. Y comenzó a embriagarse a los pecados de la carne. Una persona que está así, en otra traducción dice, comenzó a ir, dice, a las fiestas. Así lo traduce, a comer y a beber. Dice, a ir a las fiestas, a comer y a beber y a emborracharse, dice. Así dice otra traducción. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que está en esas condiciones descuida su responsabilidad. ¿Y cuál es? Dar su ración a tiempo. Pero está borracho. Pero está pensando en su comida, en su bebida, en su parranda. ¿Cómo va a ser responsable para dar su ración a tiempo? Ahora, este siervo, en lugar de recibir recompensas, va a recibir castigo. Dice la palabra en el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Qué tremendo. Cuando el Señor venga, hermano, cuánta sorpresa, ¿verdad? Para los creyentes. Imagínese usted que los creyentes, esposo y esposa, están en una tremenda discusión, mi hermano. Y en ese momento viene el Señor. ¿Y cómo los encontró? Discutiendo, gritándose el uno al otro. Qué tremendo.
En ese momento el Señor vino. Nunca se imaginó que el Señor vino. Creyentes que en el momento que Jesús venga los encuentren allá, carretera al puerto, en un hotel, mi hermano, con una persona que no es su esposa. Qué vergüenza. Qué tremendo para aquellos creyentes que en el momento que Jesús venga están cuenteando a la muchacha, mamacita. Qué vergüenza. Robando. Vendrá el Señor cuando no lo espera. El Señor va a venir y el Señor está viendo el trato a los demás. Está viendo nuestra responsabilidad, nuestro deber, y nos puede sorprender la venida de Jesús. Me decía el hermano Vinicio el otro día, fíjate, hermano, que yo un domingo vine, me dijo, aquí a la iglesia. Y llegué, me estacioné, la puerta cerrada. Ya, ¿será que ya fue el arrebatamiento? Digo. Y me comencé a afligir, hermano. Digo. Me afligí porque siempre cuando yo vengo está la puerta ya abierta, hermano, no, ya está aquí. ¿Será que ya se fueron? Y yo me quedé, dijo, Señor, yo no me quiero quedar. Pero cuando vio el reloj y preguntó, vio el reloj, las 6 de la mañana era. Pues sí, pues no me quedé. Qué alivio. Qué tremendo, ¿verdad? Esa sorpresa del Señor. Y dice la palabra que recibirá castigo en lugar de recompensa. El castigo y su parte con los infieles no es que el Señor lo va a condenar, sino que el Señor lo va a tratar de acuerdo a nuestro comportamiento. Si el creyente es creyente, pero se comporta como un inconverso, el trato que Dios le va a dar es de inconverso, no de creyente. Por eso el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Señor espera que nosotros obremos como siervos fieles y prudentes de nuestro Señor Jesucristo. No como inconversos. Pero si nuestro obrar es de inconversos, el Señor va a poner también la recompensa de inconverso, el castigo de inconverso. ¿Cómo quiere que lo trate el Señor en su venida? El castigo son pérdidas de galardones, de recompensas, lo cual será un duro golpe, mi hermano, para este siervo que descuida su fidelidad y su prudencia en el ejercicio de sus funciones. Pero en tercer lugar, debemos esperar su venida haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, en el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mas aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, la Biblia habla con claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Y qué quiere decir santos? Apartados para Dios. Eso quiere decir santo. Apartados para Dios.
que nos apartemos de la inmundicia, de la fornicación. Que los jóvenes se aparten de la masturbación, de la pornografía, de las revistas pornográficas. Que los adultos nos cuidemos del adulterio, de la infidelidad. Que los jóvenes se cuiden de la fornicación y se aparten. Esta es la voluntad del Señor. Ay, hermano, qué difícil. Qué difícil. Tanta mujer que ha puesto el Señor en el mundo. Pero esta es la voluntad del Señor. Tantos papacitos que dicen las hermanas. Sí, pero esta es la voluntad del Señor. Que nos apartemos, que busquemos ser santos. En un mundo de inmundicia, de pecado, de lascivia, de adulterio. Y siga leyendo nosotros aquí, mire, en el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora es muy común, hermano, que el psicólogo esté recomendando a las parejas cristianas que para tener intimidad vea una su película pornográfica. Mire qué tremendo. ¿Cuántos creyentes están en esa situación, mi hermano? Es que para estimularse, dicen. No, esa se llama perversidad, concupiscencia. ¿Qué dijo el Señor? Que nos apartemos. Esta es la voluntad del Señor. Veamos también lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias en todo. Hermano, pero y se me acaba de incendiar la casa y quiere que le dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Se me chamuscó la casa, mira, Señor. No sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? No entiendo. Pero te doy gracias. Estaba preparando hace algunos años en el estudio de la carta a Filipenses. Que se iba a predicar el siguiente año. Y ya me venía, eché llave ahí arriba, suena el teléfono, pero ya había echado llave. Y a veces cuando me regreso y contesto ya deja de sonar. Entonces me vine, cerré esta puerta. Y cuando cierro la puerta, suena el teléfono. Entonces abrí y me vine aquí a contestar. Era mi esposa. Y me dice llorando, Fidel, tenemos un accidente aquí en la casa. Venga, por favor. Ahorita voy. Y salgo, mi hermano. No se sabe cómo fue la cosa, pero nuestra hija menor comió, sacó de la refrigeradora un pichel de vidrio, ¿verdad? Tenía agüita y toma agua y lo pone, pero cuando lo pone se resbala y se cayó y se quebró el pichel. Y con la misma ella se cayó y quedó encima del guiste. Y se ensangrentó, se metió el whiste y se rompió toda esta parte de aquí, mi hermano. Y era, dicen, el pitón de sangre, pues. Ahí estaba mi esposa. La agarró, le hizo un torniquete por ahí, ahí fue que me habló. Y cuando yo llego, ¿verdad? Y entro a la casa, veo, hermano, sangrerío ahí. ¿Y dónde está la niña? Le tenían una toallita encima, y cuando destapan veo blanco de adentro, mi hermano.
Solo la agarré, vámonos. Y en el camino, Señor, no entiendo, pero te doy gracias en medio de esta situación. Te doy gracias, Señor. Esta es tu voluntad. No solo por lo bueno, sino también por lo negativo que nos pueda pasar. ¿Qué dijo Job? Recibiremos de Dios solo el bien, y el mal no lo recibiremos. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios. Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la enfermedad, por ese problema con un hijo, por ese problema con un familiar, por ese diagnóstico que no está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. No es fácil estar en esa condición dándole gracias, pero es lo que dice el Señor. Hay que darle gracias. En Efesios capítulo 5 versículo 20 lo reconfirma, y cuando hay dos versículos y es doctrina. Dice la palabra: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo. Démosle gracias. No entendemos. No entendemos. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la palabra se complementa y dice: porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En el momento no lo entendemos, pero más adelante esta cosa resultó para nuestro bien. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 veamos otro ejemplo. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que hagamos bien. Ay, hermano, pero esa vieja chambrosa, fíjate que usted no la conoce, mi hermano. Hágale bien. Esta es la voluntad de Dios. Hágale bien. No, hombre, pero ese jefe diga: yo, hermano, yo veneno quiero darle. No, hágale bien. Hágale bien. Esta es la voluntad de Dios. Hágale bien. Por eso el Señor dice: mire, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice el Señor: si alguien te obliga a llevar carga 1 milla, camina 2. Si te quita la túnica, déjale también la capa, que era la cobijita con que se acomodaba en la noche. Déjase. Si te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Haciendo el bien. ¿Y por qué haciendo el bien? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. No es de nosotros la venganza. De nosotros es hacer bien. Hacer bien a quien sea. Esto es, hermano, como pequeños ejemplos. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, que nos congregamos, que nos
consagremos, que estemos en la palabra, que estemos en la oración. Pero ¿qué dijo el Señor? En el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Tendrá un castigo severo para aquel que conoce la voluntad del Señor. ¿Sabe, mi hermano? Yo tengo mayor responsabilidad por el conocimiento que el Señor me da. El Señor lo va a demandar. Igual usted. Usted sabe mucho. ¿Cuántos años tiene de estar en el camino del Señor? ¿Cuánta Biblia sabe? Usted conoce mucho. Hay personas que se saben toda la Biblia que ya ni les siente gusto a los mensajes porque son lo mismo. Es que todo lo que él dice, modestia aparte, pastor, todo lo que usted enseña, yo ya me lo sé y lo puedo predicar mejor, hombre. Ahora, aquel que conociendo la voluntad de Dios no la hace, no se prepara, mayor condenación. Y aquel que hace cosas dignas de ser azotado, pero que ignora la voluntad de Dios, va a ser azotado menos. Ahora fíjese, no quedará exento del castigo. Será azotado menos, pero será azotado. Porque esta persona no tiene excusa. Como siervo de su Señor, tiene que conocer la voluntad de su Señor. En esta parábola el Señor nos da una lección espiritual. En el versículo 48 dice la palabra: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto nos indica que a mayores recursos, talentos y conocimiento, mayor responsabilidad tenemos para usarlos con eficiencia. ¿Cuánto ha recibido usted del Señor, mi hermano? ¿Cuánto le ha confiado el Señor a usted? El Señor le ha dado muchas cosas. Le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado conocimiento, le ha dado un trabajo, le ha dado dinero, le ha dado una casa, le ha dado hijos, le ha dado cónyuge, le ha dado ministerio, le ha dado iglesia, y la lista son muchas cosas. En todo esto el Señor quiere que seamos fieles y prudentes, poniendo estas cosas al servicio del Señor. Hemos visto que la espera de Cristo no es pasiva, sino activa. Hemos dicho que debemos de esperar su venida siendo fieles y prudentes. Hemos dicho que debemos esperar su venida no descuidando la fidelidad y la prudencia. Y hemos dicho que debemos esperar su venida haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, ¿es usted un servidor de Jesucristo? Si usted no está sirviendo al Señor, ¿qué le impide servir a Cristo? Yo escuché aquí hace algunas semanitas a la coordinadora de escuela dominical diciendo: hermanos, necesitamos personas que puedan trabajar en la escuela dominical. El requisito, que estén siendo discipulados. Algunas personas dicen: es que yo, como no estoy siendo discipulada, por eso yo me gustaría servir, pero como no estoy siendo discipulada, comienza a ser discipulada entonces. Conocer la voluntad de su Señor. Si usted está sirviendo, mi hermano, ¿está sirviendo con fidelidad y prudencia? Si el Señor viniera esta noche, ¿nos encontraría fieles y prudentes en el cumplimiento de nuestro deber? ¿Habrá algunas áreas en nuestra vida donde hemos descuidado la fidelidad y la prudencia? El Señor es fiel en hacer lo que Él tiene que hacer para con nosotros, lo que a Él le corresponde hacer.
¿Somos nosotros también fieles en hacer nuestra parte? Yo espero que sí. Yo espero que nosotros seamos fieles y seamos prudentes. Pero hermanos, si no es así, hoy es un buen momento para hacer cambios que vayan en esa dirección, convirtiéndonos en siervos fieles y prudentes, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos encuentre haciendo así. Que el Señor bendiga nuestras vidas. En esos rostros vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Señor por tu palabra. Tú nos has hablado esta noche sobre cómo debe ser la manera de esperarlo a usted, mi Señor. Usted vendrá por nosotros. No sabemos el día ni la hora, pero ayúdanos a ser fieles, a usar la prudencia en nuestro deber, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Padre, aquí estamos. Ayúdanos. Ayúdanos a corregir. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a cambiar. Nosotros tenemos carne. Somos vendidos al pecado, Señor. Y esta carne está activa. Pero nos ha dado de su espíritu para que nosotros hagamos su voluntad. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad y en prudencia. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay alguna persona que está sin Cristo. Si Cristo viene esta noche y Él viene por los suyos, no por los que no son de Él, ¿se iría usted con Jesús? ¿Le sorprendería la venida de Jesús? ¿Por qué no toma una decisión por Jesucristo? Habrá alguien que dice: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, convertirme a Él. Venga Jesús, póngase de pie. Póngase de pie. Venga al Señor. Jesús le ama. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Venga al Señor. Hoy es el tiempo aceptable. La Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Venga al Señor. Usted siente el deseo de ponerse en pie, póngase de pie. No dude, no luche. Venga al Señor. Jesús le ama. Se está perdiendo de una vida maravillosa, una vida eterna. Venga al Señor. Él está a las puertas. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos lleves con tu paz y nos permite regresar el próximo domingo a este mismo lugar para adorarte, para glorificarte. Y también, Señor, que podamos venir el viernes a la Santa Cena para poder recordar la muerte sustitutiva de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.